Tras 5 semanas consecutivas de subidas y cerrando por primera vez en la historia sobre los 5.800 puntos, el Standard & Poor's parece querer encaminarse hacia el número redondo de los 6.000 puntos. Este buen tono del Standard & Poor's también es compartido por otros índices tanto norteamericanos como europeos. Los primeros resultados empresariales publicados han sido claves para mantener este buen tono alcista, principalmente hablando de JP Morgan y Wells Fargo, donde todos los bancos cerraron sobre el 5%, incluso algunos sobre 7% la semana pasada. Es interesante comprobar cómo los resultados empresariales han contrastado el mal dato de inflación del mes de septiembre. Pero lo más interesante, además de las primeras publicaciones de los bancos, fue que el Standard & Poor's amplió su subida ya no solamente a las tecnológicas, sino que también a los sectores más tradicionales. Es decir, ya no está concentrada solamente en los 7 magníficos, a diferencia de lo que pasaba en el primer y segundo trimestre de este año, donde Nvidia, por ejemplo, y un pequeño grupo de valores prácticamente monopolizaban las subidas. Recordemos, por ejemplo, que el segundo trimestre el Nasdaq 100, que engloba a las grandes tecnológicas, subió un 7,8%, mientras que el Dow Jones de industriales solamente bajó un 1,7%. Mientras que en el tercer trimestre ha sucedido lo contrario. El Dow Jones ha subido un 8,2%, mientras el Nasdaq 100 ha subido solamente un 1,9%, es decir, muy detrás del Dow Jones. Las 2 primeras semanas de octubre han confirmado esta tendencia a ampliarse los valores que están subiendo, es decir, la cantidad de valores que suben, y no solo el caso de los bancos, como decíamos, sino que también valores más tradicionales. Es cierto que también han habido algunas tecnologías que no han hecho bien, como el caso de Nvidia, que subió un 8% la semana pasada y que cerró el viernes pasado en 134,8 dólares, es decir, muy cerca de su máximo histórico en 140 dólares, o también la empresa Super Microcomputer, que ha subido un impresionante 16% la semana pasada. Pero al margen de los detalles, el gran dibujo de las subidas bursátiles es que son mucho menos concentradas, pero eso también expone a las bolsas mucho más a un eventual debilitamiento de la economía. Es decir, si es que la economía empieza a verse ralentizada, es decir, su crecimiento, es probable que estos valores más tradicionales y menos tecnológicos también se afecten. La cuestión clave es si es que el crecimiento va a ganar o perder velocidad, y esto conecta con algunos factores que han estado impulsando el crecimiento, sobre todo el desaforado gasto público, que sabemos que ha estado alimentado por las políticas fiscales ultra expansivas en estos últimos años, tanto en Estados Unidos como también en Europa. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos en noviembre, Estados Unidos va a terminar con un déficit superior al 7%, con una deuda pública que supera los 35,7 trillones, o sea, millones de dólares. Y gane quien gane las elecciones, el déficit público y la deuda pública seguirán creciendo tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Aún a riesgo de equivocarnos y muchas veces en contra de la opinión del mercado, pensamos que el gasto público no se podrá sostener al ritmo de crecimiento de estos últimos años, entre otras cosas porque el modelo de la Fed, es decir, el modelo monetario, también ha cambiado, y esto afectará tanto al crecimiento económico como también a la liquidez del sistema, que como hemos dicho en algunas columnas, sobre todo en la reciente publicada por el Mercurio Inversiones, la liquidez del sistema ha sido fundamental en las subidas de las bolsas. Todo esto, si llega, tardará en llegar a las bolsas, y a corto plazo lo que van a importar son los resultados empresariales del tercer trimestre, que esta semana han empezado a tomar velocidad y van a seguir publicándose la próxima. Pero están también las elecciones americanas, y en Wall Street hay quien dice que cuando hay elecciones en noviembre, algo pasa en octubre, por lo tanto hay un tono de cautela que hay que tener en cuenta. Con el bono del tesoro de 10 años sobre el 4% y con el índice de volatilidad de VIX sobre 20, lo normal sería que las bolsas consoliden estos niveles y no vayan más allá. Pero como hemos dicho, en un mundo inundado de liquidez puede pasar cualquier cosa.